El mundo de los videojuegos es amplio y extenso. A lo largo de su historia se han creado y desarrollado videojuegos que fueron creados con un propósito o una intención horripilante. Videojuegos que en su interior guardan cosas asquerosas que no deberían de existir en primer lugar. Así que sí. Estamos de nuevo con otra entrega de esta saga de vídeos, esta vez usaré la voz de Locuendo para generar una atmósfera un poco más aterradora. Antes de comenzar con el video, les recomiendo ver las anteriores partes, las cuales contienen videojuegos aún más horribles y asquerosos. Ethnic Cleansing salió en 2002 y fue creado por la National Alliance, una organización supremacista blanca. Desde el principio, el juego nunca buscó entretener ni contar una historia. No intentaba experimentar ni explorar temas sensibles con cuidado. Su intención era simple, directa y peligrosa: difundir odio. Por eso, cuando hablamos de este título, no estamos hablando de un juego polémico en el sentido habitual, sino de odio puro convertido en un chiste disfrazado de videojuego. La premisa es tan absurda como inquietante. El jugador puede elegir entre un skinhead o un miembro del Ku Klux Klan, y la misión es recorrer calles y estaciones eliminando a minorías étnicas que aparecen como caricaturas grotescas. No hay profundidad narrativa, no hay contexto, no hay nada que pueda darle algún tipo de valor al contenido. Es, literalmente, odio interactivo. Y el final del juego solo refuerza esa intención, con representaciones antisemitas sacadas directamente del discurso del extremismo más peligroso. Ethnic Cleansing también es un desastre en lo técnico. Gráficos pobres, animaciones rígidas, disparos sin peso, enemigos que parecen estar hechos sin ninguna IA. Todo se siente amateur y roto. Es de esos juegos donde no sabes si reír por lo malo que es, o sentir incomodidad por el mensaje que intenta transmitir. Pero lo verdaderamente preocupante es su propósito. Este juego no fue creado como crítica, sátira o comentario social. Fue diseñado para atraer a jóvenes frustrados, para normalizar un discurso extremista y para servir de entrada a foros y comunidades que vivían del odio. Era propaganda, y la envolvieron en la forma de un videojuego porque sabían que podía llegar a quienes eran más vulnerables. La reacción fue inmediata. Medios, jugadores, asociaciones y expertos en extremismo condenaron su existencia. Tiendas se negaron a venderlo, portales lo eliminaron y, con el tiempo, se convirtió en un ejemplo de lo que nunca debe hacerse con un videojuego. Hoy se menciona casi únicamente en investigaciones sobre extremismo digital o en listas de los peores juegos jamás creados, no por ser un mal producto, sino por el mensaje que pretendía sembrar. Custer's Revenge es un juego para Atari 2600 lanzado en 1982, y considerado por muchos no solo como un producto extremadamente ofensivo, sino como un símbolo de los límites que nunca deberían cruzarse en el entretenimiento. Para entender por qué este juego causó tanto revuelo, hay que ponerlo en contexto. A principios de los años 80, la industria de los videojuegos estaba en pleno crecimiento, con empresas experimentando y tratando de llamar la atención como fuera posible. En ese punto aparecieron compañías que buscaban vender videojuegos para adultos, generalmente con propuestas provocadoras que jugaban más con el morbo que con la creatividad. Pero Custer's Revenge no solo cruzó la línea, la borró completamente. El juego presentaba una escena que hoy sería inaceptable desde cualquier perspectiva ética. Tomaba la figura de George Custer, un personaje histórico militarizado y polémico, y lo ponía en una situación que banalizaba y convertía en chiste un tipo de violencia grave. Esto fue lo que generó la indignación de asociaciones indígenas, grupos de derechos civiles, organizaciones feministas y prácticamente cualquier persona que escuchara de su existencia.
En una época donde los videojuegos eran vistos como juguetes, la idea de que un título usara ese tipo de situaciones como diversión fue considerada una falta de respeto gigantesca hacia comunidades enteras. Y lo más curioso de todo es que, más allá del escándalo, el juego ni siquiera ofrecía algo rescatable desde el punto de vista mecánico. Era extremadamente simple, con controles torpes, gráficos que apenas representaban formas reconocibles y un diseño repetitivo que no tenía nada de divertido. Era provocación pura, disfrazada de videojuego, hecha con el único propósito de llamar la atención. La reacción no tardó. Protestas frente a tiendas, comunicados oficiales de grupos indígenas, artículos en periódicos de todo el país e incluso discusiones políticas sobre si este tipo de producto debía considerarse legal. Muchas tiendas lo retiraron por presión social, y otros simplemente lo quitaron porque, más allá de la controversia, tampoco se vendía bien. Con el tiempo, Custer's Revenge se convirtió en un ejemplo casi académico de cómo una mala decisión creativa puede convertir un videojuego en un símbolo de insensibilidad cultural, explotación y falta total de criterio. Hoy se recuerda más como una advertencia que como un videojuego. Como una muestra de que la libertad creativa debe ir acompañada de responsabilidad, especialmente cuando se representa a comunidades reales y se usan temas que cargan con dolor histórico. Custer's Revenge es uno de esos casos que nos recuerdan por qué existen límites, y por qué la industria del videojuego aprendió, a veces a la fuerza, que no todo lo que puede hacerse debería hacerse. JFK Reloaded es un juego publicado en 2004 que intentó recrear, de manera casi quirúrgica, el asesinato del presidente John F. Kennedy. La premisa del juego ya es suficiente para entender por qué causó rechazo inmediato. JFK Reloaded buscaba reproducir con precisión balística y física lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Según sus creadores, el propósito era investigar lo que pasó aquel día y demostrar, mediante un simulador, si la versión oficial de los hechos era posible. Ese argumento fue lo que utilizaron para defenderlo, diciendo que lo suyo era una especie de experimento interactivo y no un juego en el sentido tradicional. Pero la realidad es que la forma en la que lo presentaron se sentía demasiado cercana al entretenimiento, y eso fue lo que terminó convirtiéndolo en una bomba mediática. Para los desarrolladores, la idea era ofrecer una herramienta con la que cualquiera pudiera reproducir el escenario desde la perspectiva del tirador, e intentar replicar la trayectoria oficial que la investigación gubernamental describía. Lograr esa recreación exacta otorgaba una puntuación más alta, lo cual no solo resultó de mal gusto, sino que transformó un evento histórico trágico en algo que podía ser evaluado con puntos y estadísticas. Y ahí es donde muchos sintieron que se había cruzado una línea muy delicada. La recepción fue inmediata y explosiva. Familiares de la víctima, historiadores, políticos y medios de comunicación criticaron duramente el proyecto, describiéndolo como insensible, morboso y totalmente innecesario. Incluso hubo discusiones sobre si su existencia debía considerarse legal o si podía clasificarse como contenido dañino. Muchos señalaron que, aunque la libertad creativa es importante, hay temas que deben tratarse con un nivel mínimo de respeto, especialmente cuando involucran tragedias reales y figuras históricas cuyo impacto todavía es profundo. Técnicamente, JFK Reloaded no era un juego ambicioso. Su presentación era sencilla, los gráficos eran modestos y no había una experiencia completa más allá de esa simulación de un solo escenario. Pero más que su calidad, lo que quedó grabado fue su intención. Algunos defendieron que era una curiosidad histórica. La mayoría lo vio como una banalización de un momento doloroso para millones de personas. Hoy, JFK Reloaded se recuerda como un ejemplo controvertido de cómo los videojuegos, como cualquier otro medio, pueden enfrentarse a límites éticos cuando trabajan con eventos reales. No se habla de él por su diseño ni por su impacto en la industria, sino como una advertencia. La línea entre explorar la historia y trivializarla puede ser muy fina. Y cruzarla tiene consecuencias, no solo para la reputación del creador, sino para la conversación sobre lo que el entretenimiento debería o no debería convertir en un juego.
Pero bueno. Esos fueron unos cuantos videojuegos que simplemente no deberían de haber existido. Y aunque hable de algunos sumamente perturbadores y asquerosos, no se comparan a los de las otras partes. Así que una vez más, les recomiendo ver las anteriores partes. Sin nada más que decir, me despido. Y les deseo una buena noche.